¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español primer grado. Como ustedes recordarán, en las sesiones anteriores hemos estado viendo y analizando acerca de los mitos y leyendas universales. Hemos visto e investigado algunas características de los mitos y leyendas. También hemos aprendido acerca de los personajes que participan en estos mitos y leyendas. También investigamos acerca de la función de los mitos y de las leyendas. ¿Alguien recuerda allá en casita, por ejemplo, la leyenda de la Matlacigua? ¿O alguien recuerda, por ejemplo, la leyenda de los escalones de la Iglesia de la Soledad? Si ustedes lo recuerdan, recordarán cómo esas leyendas nos cuentan dónde se desarrolla la historia, o sea, en qué contexto local. También nos cuentan las características de la época y también nos permite adentrarnos al pensamiento de una época en específico. Pues bien, el día de hoy vamos a seguir analizando acerca de los mitos y leyendas universales. En específico, vamos a aprender cómo un mito o una leyenda puede tener dos versiones. Esto es, de acuerdo a en qué país o en qué cultura se creó el mito. Pues vamos a empezar un poco reflexionando acerca de qué recuerdan ustedes de todos estos mitos y leyendas. ¿Qué recuerdan de sus características? Piensen allá en casita. ¿Qué recuerdan de los personajes? ¿Pueden recordar, por ejemplo, algún mito en específico? ¿Pueden recordar en específico alguna leyenda? Bueno, pues mientras están reflexionando, sugiero que este sea el momento para que ustedes saquen allá en casita, saquen sus útiles escolares, como ya saben, un lápiz, un borrador, un cuaderno, una carpeta, todos los elementos que ustedes consideren necesarios para poder hacer anotaciones y hacer un seguimiento de todo, pues de todas las sesiones y de todo lo que estamos viendo en estas sesiones. Bueno, ahora que ustedes pueden pensar en todos estos mitos, ¿pueden pensar en alguna similitud? ¿En alguna diferencia? ¿Pueden pensar en los personajes? ¿Qué papel desarrollan los personajes? ¿Qué ocurre en estas historias? ¿Cómo es que se resuelven estas historias? Bueno, pues el día de hoy también voy a leerles dos mitos. Y el primer mito que les voy a leer es el mito de la creación del mundo. Antes que vayamos al mito de la creación del mundo, vamos a ver una imagen. Es la imagen de Prometeo. Es una obra de José Clemente Orozco, que realizó en el Colegio de Pomona, en Los Ángeles. Y es el mito de Prometeo. Es una obra de principios del siglo XX. ¿La están viendo en casita? Muy bien. Pues mientras ustedes ven esta obra de este gran pintor mexicano muralista, vamos a empezar con la lectura. Veíase al inteligente Prometeo meditando mientras paseaba por el valle. Con las manos agarradas a la espalda, gacha la cabeza, caminaba lentamente, dando pequeñas patadas a los terrones del suelo o a las piedras del río pulidas y redondeadas. Su mente iba hilando un pensamiento con otro sobre la tristeza de la memoria, y acosada por las imágenes de la crueldad
y violencia vividas durante la guerra contra los titanes. Despuntaba una tenue sonrisa que le dulcificaba el gesto. Sin hacer partícipe a nadie de sus proyectos, se acuclilló en una postura cómoda y comenzó a mezclar tierra con agua para hacer barro. Con maestría fue modelando pequeñas figuras que reproducían las formas y los rasgos de los dioses. Intentó dotarlos de su misma belleza, pero al verlos frente a sí, con sus ojos inanimados, sus bocas sin hablas, rígidos y duros, comprendió que carecían de alma y aliento de vida. Solo eran pequeñas figuras inertes. En medio de un mundo rebosante de energía, esos pequeños seres tan semejantes a los dioses parecían querer arrancar a andar, moverse y emitir ruidos, tocar las cosas, vestirse, sentir. Prometeo cogió uno y lo miró a los ojos. Eran unos ojos inexpresivos y ausentes. Sonrió enternecido. Lo acercó a su boca e insuflándole mediante un soplo de vida, formó al hombre. Pues ese es el mito número 1. Y como en esta clase, en esta sesión, estamos viendo acerca cómo el mismo mito, el mismo tema puede ser desarrollado de diferente manera en diferentes culturas, pues ahora les voy a leer el mismo mito, pero se llama la creación según el Popol Vuh. Antes de que yo empiece a leerles este mito, vamos a ver la siguiente imagen. La siguiente obra pictórica es del maestro Diego Rivera. Es también una obra del siglo XX, de principios del siglo XX. Y bueno, Rivera leyó el Popol Vuh, del cual yo voy a leer un fragmento, e hizo esta creación de este mito que voy a leer a continuación. Muy bien, pues el mito es creación según el Popol Vuh. Primero todo era silencio. Había mucha calma. No había nada que estuviera en pie en toda la faz de la tierra. Solo existía el mar en reposo y un cielo apacible. Todo era oscuro. Solo Tepeu y Gucumatz estaban en el agua rodeados de claridad. Ellos son los que disponen de la creación de árboles, bejucos, nacimiento de la vida y del hombre. También se formó el corazón del cielo. Mediante sus palabras, ellos hicieron emerger la tierra. Dijeron, tierra, y esta fue hecha. Y así sucesivamente dijeron día, y el día fue hecho. Dijeron la noche, y la noche fue hecha. Las montañas, los valles, brotaron pinos. También se crearon las corrientes de agua, y los arroyos corrieron libremente. Luego crearon los animales, a los venados, a los pájaros, a los leones, a los tigres, a las serpientes, a las culebras, a las víboras, guardianes de los bejucos, entre otros. Estos fueron hechos para cuidar a los árboles y a las plantas. Los animales se dispersaron y se multiplicaron,
pero los creadores les dieron sus moradas respectivas, o sea, mar, tierra, aire. Luego los creadores les dijeron que hablaran para que alabaran a sus creadores, o sea, a ellos. Pero estos animales no hablaban, solo emitían graznidos, chillaban, cacagareaban. Entonces estos creadores los cambiaron de hogar, porque no conseguían que los adoraran ni que los veneraran. Hicieron un segundo intento, pero estos tampoco hablaron y por lo tanto fueron condenados a ser comidos y matados. Ante este fracaso de que los animales no los veneraran, ellos se dijeron que tenían que crear antes del amanecer a algún ser que los venerara. Por lo tanto, quisieron hacer al hombre. Y para esto tuvieron varios intentos. En este intento de hacer al hombre, intentaron hacer al hombre de barro. ¿Pero qué creen? El hombre de barro no se podía sostener. No podía andar, no podía multiplicarse. Y al final se deshizo. Luego trataron de hacer a otro hombre con madera, lo cual ya era un gran avance, ya que hablaba y se multiplicaba. Pero resultó que estos hombres no tenían memoria, por lo tanto, no se acordaban de su creador. Caminaban sin rumbo, no tenían entendimiento y lo que es peor, andaban a gatas. Estos fueron los primeros seres que habitaron la faz de la tierra. Pero con el diluvio creado por el corazón del cielo, estos murieron. Los que se salvaron se escondieron y se convirtieron en gnomos. De Site hizo al hombre y la mujer de españada. Pero estos no pensaban ni hablaban. Fueron aniquilados con resina y fueron desfigurados por las piedras de moler. Esto fue un castigo por no haber pensado ni en su madre ni en su padre. Poco faltaba para que el sol, la luna y las estrellas aparecieran sobre los creadores, cuando de pronto descubrieron lo que en verdad debía entrar en la carne del hombre. El Jac, Utiu, Cuel y No fueron los que trajeron la comida para la formación del hombre. Esta comida se convirtió en sangre. Y así entró el maíz por obra de los progenitores. Los hombres que fueron creados fueron 4: Balam Cuitze, Balam Acab, Mahukuta e Iquibalam. Estos son los nombres de nuestras primeras madres y de nuestros primeros padres. Y bien, ese fue el mito de la creación del Popol Vuh. Si ustedes no saben cuál es el Popol Vuh, les recomiendo que en casita, allí en el internet o en una biblioteca, pueden buscar qué es el Popol Vuh. El Popol Vuh fue un libro escrito por los mayas, pero yo quiero que ustedes investiguen más acerca de este libro. Muy bien, pues entonces, como ya escuchamos estas dos lecturas acerca de la creación, ahora les traje esta tabla para que nosotros empecemos a analizar
y nosotros empecemos a ver algunas diferencias y algunas similitudes. Y bueno, como ustedes observarán aquí en esta tabla, en esta lámina, aquí por ejemplo tenemos las categorías. Después tenemos el mito de la creación del hombre, que este es de lo que se tratan nuestros dos mitos. El primero que leí, ¿se acuerdan? Es el mito de Prometeo, que crea a los hombres de barro. Ese mito es griego. Ahora, el segundo mito que leí del Popol Vuh, que está en el libro de Popol Vuh, ese es maya. Muy bien, como les decía yo, el tema de estos dos mitos es la creación del hombre. Ahora, ¿qué personajes aparecen? Bueno, como nos dimos cuenta, en el primero que leí aparece Prometeo, que es básicamente el que está creando estas figuras de barro. Y ya en el segundo mito, que es el mito maya, aparecen Tepehú y Cucumats. Ahora, ¿qué fenómenos desean explicar estos mitos? Bueno, en el mito griego de Prometeo, lo que pretende explicar es cómo crear seres semejantes a los dioses, pero con vida propia. En el mito de la creación del hombre maya, lo que se pretende explicar, el fenómeno que se desea explicar, es cómo crear a los que sustentarían y nutrirían a los hijos y a los vasallos civilizados. Ahora, por ejemplo, en el mito de la creación del hombre, en el griego, ¿qué materiales se mencionan? Bueno, ahí podemos ver que se menciona básicamente el barro, porque Prometeo está tratando de hacer las figuras de barro y luego les da un soplo, recuerdan, al final. En el mito de la creación del hombre maya, vemos ahí que se menciona que primero los hace de barro y se derriten, y después los hace de madera y ya está un poco mejor, pero todavía no. Y total, ya cuando entra el maíz en sus cuerpos es cuando ya los crea. Entonces son los tres elementos, los tres materiales que se mencionan. Ahora, ¿qué tipo de acciones se realizan o se llevan a cabo en el mito griego, en el de Prometeo, en el de la creación del hombre? Bueno, allí Prometeo, si ustedes recuerdan, crea estas figuras de barro y toma a una y le sopla en la boca. Y es a partir de eso que le da vida a los hombres. Ahora, el mito maya, que también es de la creación del hombre, ahí Tepehú y Wukumats, ellos emplearon, como acabamos de decir también en el anterior párrafo, emplearon primero barro y la figurilla se derrite, y después emplearon madera, tuvo un poco más de funcionamiento, pudo caminar, y al final el maíz se introduce en el cuerpo y se convierte en la sangre de los hombres, y esto da origen a la creación del hombre. Pues bien, ustedes se han podido percatar cómo esta misma historia, este mismo mito, la creación del hombre, puede ser contada en diferentes culturas, de diferentes maneras, aunque sea el mismo tema. Lo que yo les sugiero allá en casita es que pueden investigar acerca de otros mitos e irlos comparando.
tomemos, por ejemplo, ahí en casita de base, digamos, los mitos griegos. Y es a partir de estos mitos griegos que ustedes pueden ir buscando otros mitos alrededor del mundo, alrededor de otras culturas, alrededor de otros países. Y bueno, una vez que hagan este ejercicio de comparación, ustedes van a poder darse cuenta cómo estos mitos nos permiten conocer el pensamiento de otras culturas, cómo han vivido otras culturas, otros países, otras sociedades, cuál es la ideología que se refleja en estos mitos. Pues regresando a nuestra tabla de comparación, a nuestro ejercicio de comparación, en donde estábamos comparando al mito de la creación del hombre griego y el mito de la creación del hombre. Digamos que esto es un análisis de los mitos. ¿Por qué es un análisis? Bueno, porque ahí estamos viendo cuál es el tema, cuáles son los personajes, qué está pasando dentro del mito, cuáles son algunos elementos que se mencionan en el mito, qué acciones se llevan a cabo en el mito. Todo esto es un análisis del texto. Bien, y este ejercicio de comparación, ¿por qué lo estamos realizando? ¿Por qué es importante realizar este ejercicio de comparación? Bueno, si estamos hablando desde el aspecto literario, pues esto nos permite ver cómo las diferentes culturas han desarrollado una forma de contar historias. Esa sería una parte importante, digamos, literariamente. Ahora, la otra parte sería que esta comparación de los mitos nos permite conocer cómo distintos saberes se van transmitiendo a través de la tradición oral y la tradición escrita. Y también nos permite adentrarnos a la ideología de cada cultura en donde fue creado el texto. Por ejemplo, en el mito griego, el material que utilizan es el barro, que probablemente era un material típico de la región. Y en el mito de la creación del hombre, por ejemplo, los materiales son barro, madera y maíz. El maíz, por ejemplo, es un grano originario de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, ahí nos podemos percatar cómo ciertos elementos típicos de la región están representados en estos textos y de esta manera nos permiten reconocer la cultura en que fue creado el texto. Por ejemplo, aquí también en donde dice qué acciones se llevan a cabo, en el mito de la creación del hombre maya, nos permite conocer un poco el pensamiento mágico religioso del pueblo maya. ¿Por qué? Porque ahí Tepeu y Gucumatz, a través del maíz, hace que se convierta la sangre de los hombres. Hay un pensamiento ahí mágico religioso. Pues bien, hemos llegado al final de esta sesión. Espero que les haya gustado estos mitos y leyendas, pero sí les dejo de tarea que en su casa sigan investigando acerca de estos mitos, a ver si encuentran más mitos latinoamericanos para que ustedes los puedan comparar con mitos griegos y que puedan hacer también una tabla de comparación. Y bueno, si a alguno de ustedes gusta, pueden postearlo en YouTube o a través de las redes sociales de Educando TV. Queremos que empezar a interactuar con ustedes y creo que por mi parte eso es todo. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.